Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 34 de la temporada 3 de Closumer, el podcast. Seguimos con la serie de conferencias y keynote realizadas a través del año 2022. En esta ocasión traemos un fragmento de una conferencia realizada en ISDI. Platicamos sobre las empresas orientadas a los datos, la importancia de medir el nivel de madurez en las compañías para saber exactamente dónde estamos ubicados, poder desarrollar un roadmap de proyectos, poder tener claro cuáles son los pasos necesarios para desarrollar la estrategia de datos en tu compañía. Espero que lo disfrutes. Entremos ahora en lo que llamamos niveles de madurez. No solamente es tener un equipo de trabajo que pueda desarrollar proyectos de analítica, no es solamente tener la tecnología, sino que estamos hablando de tener la mentalidad y tener todo un marco de trabajo. Cuando hablamos de un marco de trabajo es tener metodologías para que cada las personas de las diferentes áreas puedan, ¿por qué no?, saber formular preguntas, saber cómo iniciar un proyecto, tener una estrategia definida y exacta para saber cuáles son los proyectos más importantes que se deben de desarrollar dentro de la empresa. Así que uno de los grandes aprendizajes para saber en qué nivel estamos es saber exactamente si las personas ya saben, por ejemplo, analizar datos, si las personas ya saben hacerle pregunta a los datos, si las personas están convencidas que formular proyectos o hipótesis para validarla con los datos es la forma correcta. Y se dan cuenta, estos grandes pilares en combinación, tecnología, cultura, conocimientos de análisis de datos, personal técnico, nos servirán para saber en qué nivel estamos. Entre mayor nivel estemos, la idea es que la compañía va a poder desarrollar proyectos de análisis de datos de manera mucho más rápida, de manera mucho más consciente e inclusive sin tener inconvenientes en su desarrollo. ¿A qué me refiero? Que podamos justificar el desarrollo de un proyecto de analítica de datos, que podamos obtener beneficios. Esto significa monetizar, no por el hecho de estar validando una hipótesis con un proyecto de datos, significa que vamos a tener un retorno de inversión inmediato. Es un proceso que tiene que ver con la parte científica o el validarlo y con la toma de decisiones, significa que necesitamos saber cuáles son las decisiones correctas basados en este proyecto de datos. Así que para Gartner, el nivel deseado es el nivel 4, ¿verdad? Cuando ya existe una comunidad que está haciendo una serie de experimentos, de proyectos, cuando existe un director de datos alrededor de la compañía, que significa que puede orquestar el Chief Data Officer, que es el nombre que se le da. Este director de datos va a orquestar, va a saber exactamente cómo coordinar a las demás áreas para que presenten sus proyectos de datos y puedan validar todas esas hipótesis. E inclusive existe un programa llamado de alfabetización. Las nuevas áreas o las personas que van incorporándose a la estrategia de los datos van a tener un roadmap o un camino para poder alfabetizarse, para poder preguntar los datos, para saber exactamente interpretarlos, para saber tomar decisiones. Es una mezcla de skills o habilidades blandas con habilidades técnicas o habilidades duras. ¿Qué significa esto? Que las personas pueden entender cuáles son los beneficios tangibles. ¿Qué vamos a ganar al estar precisamente ejecutando proyectos de análisis de datos? ¿Cuáles son los beneficios específicos que ganaría nuestra área? Todo esto tiene que ver con definir una cultura de datos. Y comentamos que para definir una cultura de datos necesitamos, en un cuarto nivel de madurez, si bien lo recuerdan, un director de datos o una persona que precisamente sea el encargado de qué, de seleccionar ese grupo de proyectos
de datos que le van a dar valor a la empresa. No es hacer ahora proyectos para validar N hipótesis, porque sabemos que nuestros recursos son limitados, pero sí cuáles son aquellas situaciones que si las resolvemos a través del análisis de datos van a hacer que se cumplan los objetivos de la compañía. ¿Cuáles son esos proyectos que tienen mayor prioridad? De eso se trata tener una cultura de datos, de estar inmersos precisamente en los análisis puntuales, en saber cuáles son los proyectos más importantes que le darían esa exponenciación o ese diferencial a nuestra compañía. Importante para crear una cultura, 3 temas. Saber exactamente cuál es el equipo que nos va a ayudar desde el punto de vista técnico para desarrollar los proyectos, tener un área que desarrolle esos proyectos técnicos para validar hipótesis, tener claro con qué datos contamos, no solamente dentro de la organización, sino fuera. Cuando digo fuera, me refiero a datos como, por ejemplo, eh, datos públicos, como datos que tienen que ver con zonas, colonias, actividad económica que nos pueda servir. ¿Para qué? Para hacerle preguntas a los datos. Y por último, ¿cómo vamos a monetizar los datos? Cuando digo cómo vamos a monetizar los datos, me refiero exactamente a cuáles son aquellos problemas o aquellas áreas de mejora. Como lo comenté anteriormente, cuáles son los proyectos estratégicos que al utilizar datos nos van a dar ventaja competitiva. Esos 3 elementos para mí son muy importantes a la hora de construir una cultura de datos orientadas por un director de datos o una cabeza, ¿verdad? Una persona que pueda dirigir la cultura de datos dentro de la empresa. Finalmente, quiero que te lleves este gran mensaje. No tiene que ver con tecnología, no tiene que ver con cuánto invertimos en dinero, para poder ser una organización orientada a los datos, para tomar decisiones orientadas a los datos, tiene que ver en gran medida con la mentalidad. Y cuando hablamos de mentalidad, hablamos de cultura. En todo momento, el análisis de datos es nuestro aliado. Cualquier solución que quiero proveer o que quiero formular debe estar validada a través de un proyecto de datos. Debe estar precisamente ejecutada y analizada para ver exactamente si esa hipótesis o esa solución previa es lo que queremos desarrollar. Así que espero que con esta información tengas claro cuáles son los siguientes pasos que tienes que dar para empezar a focalizarte en tomar decisiones orientado a los datos. Me dio mucho gusto estar contigo. Nos vemos en una próxima ocasión. Se despide ustedes, Falconaris Marimón. Hasta luego.